escuchando. Si me están escuchando bien, por favor, quiero que me escriban si se escucha bien, si hay algún ruido. Estoy trabajando con un micrófono, entonces quiero saber si se está escuchando de buena manera, ¿no? Por aquí estoy también contactando con las personas que me van mandando mensajitos. Recuerden que estamos aquí en este maravilloso reto, este gran desafío de lo que es los 7 pecados en el manejo emocional que nos han alejado del amor propio y la autoestima. Vamos por aquí, las personas, por favor, me van diciendo cómo se va escuchando. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? En Instagram, por aquí también. Perfecto, gracias, Moni Vivas. Perfecto, excelente. Cordial saludo para todos y para todas. Estoy muy contento, definitivamente bastante contento, porque ayer iniciamos este reto y fueron más de 250 personas que se conectaron y que empezaron a recibir material muy importante, o sea, personas que están sacando tiempo para trabajar en sí mismos, personas que están cuestionándose sobre su vida. Ayer empezamos incluso hablando y profundizando un poco sobre por qué es tan complejo, por qué es tan difícil sentirnos que encajamos, porque generalmente los seres humanos tenemos dificultades para encajar en una o múltiples áreas. Yo no conozco una sola persona que me pueda decir que en todas las áreas de su vida, que en todos los aspectos de su vida está bien posicionado. Olvídese, y he tenido, bueno, muchos pacientes y efectivamente van dando cuenta de esa dificultad para encajar en una o varias áreas de su vida. Unos en el área sexual, otros en el área, digamos, social, otros en el área económica, por ejemplo. Y eso fue el tema fundamental que abordamos en el día de ayer. Profundizamos en ese aspecto y hoy quiero hacer un pequeño resumen porque hay muchas personas que se están conectando y que de una u otra manera, pues, se quieren cuestionar, se quieren dar esta oportunidad para hacer un cambio en su vida. Yo les preguntaría, pues obviamente, si estás aquí es porque verdaderamente quieres hacer un cambio radical en tu vida. Y eso es lo que yo quiero proponerles, ¿no? Que se den la oportunidad de mirar profundamente qué es, cómo, dónde ustedes han perdido su poder personal. Porque definitivamente he estado leyendo los correos electrónicos, he estado leyendo lo que me escriben y de veras que hay una gran necesidad en el ser humano para recuperar ese amor propio y esa autoestima. Y me alegra mucho saber que te estás dando esta maravillosa oportunidad. Y yo me comprometo con ustedes que a través de estas 10 clases, los que no pudieron asistir en el día de ayer pueden inscribirse todavía y con toda seguridad que le vamos a estar enviando lo que es el link del video de ayer, y no solamente el link, sino material de trabajo, ¿sí? Porque la idea es poder dar esas herramientas y hacer un cuestionamiento y contribuir a que las personas efectivamente empiecen a hacer esos cambios. Así que entonces le doy la bienvenida. Quiero preguntarle a las personas que ayer asistieron, tanto los que están por acá en Facebook, los que están por aquí en Instagram. Estoy aquí moviéndome con estas 2 cámaras y disfrutando. Gracias. Cuénteme, ¿cómo les fue? Ayer no pudiste entrar. Bueno, no te preocupes que vas a encontrar ahí la información. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde están escribiendo? Yo veo, por acá me dicen de Miami, de Orlando, Excelente, excelente. Bueno, una de las cosas que, sin lugar a dudas, dentro de las dificultades, y hoy hacía precisamente una encuesta, ¿no? Porque los seres humanos hay veces se nos presentan dificultades. Y ayer, por ejemplo, teníamos una dificultad para presentar unas diapositivas, pero como les hacía la pregunta, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Entonces resolvimos con el equipo que estoy trabajando de enviarles esas diapositivas, y no solamente enviarles esas diapositivas, sino que estamos de alguna manera dando la oportunidad para que la impriman, y ahí tienen la posibilidad de ir escribiendo, porque hoy vamos a abordar temas y vamos a dar contenido de valor.
con muy buena sustentación e incluso para que ustedes reflexionen. Y no solamente reflexionen, sino para que se cuestionen. ¿Ya? Hay una cosa que yo regularmente pregunto en mis conferencias, ¿no? Y es esa intención de que el ser humano se dé la oportunidad de cuestionarse, ¿sí? Y muchos de ustedes que me conocen ahí saben que yo efectivamente me gusta sacudir los cimientos del ser humano. Es decir, qué es lo que la persona está verdaderamente dispuesta a hacer para esos cambios. ¿Qué es lo que está verdaderamente contribuyendo en sí mismo para poder modificar algunos aspectos de su vida? Y ayer estábamos hablando precisamente sobre esas condiciones del ser humano y les hacía una invitación, porque quiero que ustedes se visualicen cómo se ven un antes, como si fuera antes de una cirugía y después de la cirugía, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes en estos momentos? ¿Se ven depresivas? ¿Se ven feos? ¿Se ven alegres? ¿Cómo se ven ustedes? Y quiero que te proyectes unos años al futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? Y ojo con esto, que es bien interesante, porque una de las cosas que decía Martin Luther King es que la peor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin sueños. Una vida sin sueños. ¿Qué está pasando con los sueños nuestros? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos renunciando precisamente a encontrar el camino para ubicarnos en esos deseos personales. Porque muchas veces estamos viviendo los sueños de otras personas, estamos viviendo según lo que querían papá, mamá, hermanos. Y cuando hacemos referencia sobre esa dificultad para encajar, ¿por qué no encajamos? Por una razón muy sencilla. No encajamos porque no estamos pudiendo ser nosotros mismos. Cuando yo invito a las personas a que encuentren el camino para que se puedan realizar, la palabra es muy simple. ¿Qué es la palabra realizar? Izar lo real que hay en ti. Entonces, cuando nosotros nos damos esa oportunidad, y recuerdo el caso de una paciente, una señora de 53 años, que ella llega y cuando viene la consulta, yo le digo, bueno, cuéntame, ¿qué te trajo por aquí? Yo la veía como muy desacomodada, ¿no? Y lo primero que ella me dice es, no, es que la cita no es para mí, es para mi hijo. Y yo dije, bueno, ¿y dónde está tu hijo? Que no lo veo, lo traes tan pequeñito que lo traes dentro del bolso, ¿o qué? Y me dice, no, es que el hijo mío tiene 22 años y no sabe qué es lo que quiere en la vida. Y yo la miré y le dije, señora, ¿cuántos años tiene usted? Y ella me dice, yo tengo 53 años. Y yo le dije, señora, cuando usted tenía 22 años, ¿usted sabía qué quería en la vida? Y ella me dice, no. Le digo yo, ¿y ahora usted que tiene 53 años sabe qué quiere en la vida? Me dice, no, tampoco. Entonces muchas veces nosotros lo que más nos emberraca, lo que más nos emputa de los hijos es que ellos no han resuelto lo que nosotros tampoco. ¿Y cómo entonces queremos que ellos se fortalezcan en su amor propio, que ellos se fortalezcan en su autoestima, si nosotros no nos estamos trabajando a sí mismos? ¿Por qué no nos encajamos? ¿Por qué estamos todavía sujetos a unos prototipos culturales, sociales, el que dirán, qué pensarán? Incluso alguna vez yo tenía una paciente de 54 años. Ojo, 54 años. Tenía amante, ¿no? Y estaba harta en el matrimonio. Y yo le decía, ¿y por qué no te separas? No, es que qué pena el que dirán, y aparte de eso mi mamá no me deja separar. Y yo dije, ¿tu mamá? ¿Y cuántos años tiene tu madre? Tiene 74 años. Y yo le digo, bueno, si tú ahora con 54, o sea que tu madre te tuvo cuando tenía 20 años y todavía estás sujeta a lo que tu madre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no encajamos? Estamos todavía arraigados con unas creencias que venimos cargando por siglos, por años, y que sin lugar a dudas necesitamos entonces empezar a cuestionarnos, ¿no? En ese orden de ideas, quiero que me escriban cómo se están sintiendo ustedes hoy y ¿a qué se van a comprometer ustedes? Porque les mandamos una hoja de trabajo, un cuaderno de trabajo, ¿no? Y les hacíamos una pregunta muy clara allí. Escribe cómo estás actualmente y cómo te ves en el futuro. Y eso le decía yo a esta señora, ¿no? Cuando esta señora me decía que no sabía qué era lo que quería el hijo de a sus 22 años y ella tampoco. Entonces, bueno, complicado el asunto.
muy complicado. Gracias, saludos por acá me dicen desde Bolivia, desde Bogotá, desde Argentina, excelente. Bueno, entonces en ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿no? Y empezamos a mirar cuál es el reto, cuál es el desafío realmente. Yo creo que una persona que no se compromete consigo mismo, si una persona no se compromete a hacer sus cambios, y le estamos dando herramientas muy valiosas, porque lo que le estamos mandando a través de los correos electrónicos es un material de trabajo, de soporte, para que efectivamente puedas alcanzar esos cambios, porque te prometo que después de estas 10 clases no vas a ser la misma, no vas a ser el mismo que empezó, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a empezar, y ya empezaste, desde ayer empezaste el cambio, y eso es lo que queremos realmente. Nosotros, sin lugar a dudas, yo soy un convencido, les decía yo ayer que el punto en el sentido de que la situación con mis hijas, cuando yo me divorcié y quedé con ellas, bueno, ahí eso empezó con una situación que yo me cuestionaba sobre la vida. Y por ahí estoy esperando que me llegue una persona que va a tener un testimonio de ella. Permítame un segundito, yo la encuentro por acá. A ver, yo veo si ya está por aquí mi querida Mónica. Un segundo. Ya la estoy invitando. Nuestra querida Mónica. Bueno, ella me dijo que estaba. Bueno, mientras tanto, saludos desde Caracas, saludos desde Guatemala. ¡Hola, Mónica! Un Hola placer Ramiro, ¿cómo estás? saludarte. ¿Cómo estás, mujer? Qué alegría. Permítame, yo voy a quitarme el micrófono acá porque si no están en Facebook no te van a escuchar. Habla, por favor, a ver si te escuchan ahí en estos A momentos. ver, ¿me escuchan? Ahora Ay, sí. sí, te estamos escuchando perfectamente. Muy bien, Mónica, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo tú te has conectado y cómo ha sido este proceso contigo. Bueno, yo no sabía que yo estaba llena de tantos miedos, porque yo más bien era una persona un poco agresiva, ¿ok? Hasta que empecé las actividades con ustedes, contigo, las terapias, y me di cuenta cómo el miedo que yo tenía lo transformaba, o sea, lo manifestaba en rabia. Aparte de eso, yo soy, bueno, para los que no me conocen, soy Mónica González, soy de Venezuela y yo le tuve mucho miedo a una situación que tuve en Venezuela por una extorsión y yo dejé de trabajar lo que era la parte del comercio, de hablar con las personas y tenía mucho miedo. Pero a raíz de Ujú. que he mantenido estas terapias durante ya como un poco más de un año, ¿verdad? Que estamos. Un poco más o menos, sí. Sí, he vencido bastante, ya estoy asesorando a la gente, ya volví a lo que ¿A es qué mi te estás negocio, mi dedicando ahora? pasión. ¿Cuál ha sido el mayor cambio que has logrado, Mónica, para vencer Mira, ese miedo, por ejemplo, en los aspectos que tú tenías mucho miedo a ser próspera, tenías miedo a avanzar en la vida y que pudimos trabajar eso dentro del acompañamiento que te fui haciendo, ¿correcto? sí, bueno, fíjate, yo en Venezuela estaba como gerente VIP de una compañía de ventas y me iba muy bien hasta que llegó un caso de una extorsión con una persona que no tenía que ver conmigo, pero esta persona, como me vio cómo me iba de bien, empezaron a extorsionarme. Eso fue horrible, fue una persecución. Y yo le agarré un miedo terrible. Yo no quería, bajo ningún concepto, trabajar nuevamente las finanzas, hablar con la gente sobre el dinero. No quería porque tenía la creencia de que eso era malo y de que me iba a traer problemas. Pero, mira, realmente me ha gustado mucho trabajar con ustedes, toda la terapia que hemos hecho, Ramiro, porque me has confrontado conmigo misma, pues, ¿me entiendes? Me has puesto a verme a mí así y he dicho, ya va, espérate, ¿qué estoy haciendo? Y de repente me di cuenta en una de las sesiones que habíamos tenido de que estaba haciendo, no era que no estaba haciendo las cosas bien, era que me sentía incompleta. Y fue cuando me dijiste, ajá, Mónica, ¿y cuál es tu pasión? ¿Te acuerdas?
Y yo dije, Claro. oye, a mí me gusta hablar con la gente. Ahorita mismo yo asesoro a las personas con una empresa que gestiona criptoactivos y trabaja con Forex, o sea, trabaja con varias cosas, ¿ok? Y me gusta porque me gusta enseñarle a las personas cómo trabajar con su dinero. Aparte de eso, he ayudado últimamente, oye, eso ha sido increíble, he ayudado a mucha gente últimamente a ganar dinero en esta empresa. Y yo decía, pero sí es verdad. Y yo me acuerdo que cuando me la presentaron hace como un poco más de un año, yo decía, no, 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 olvídate que yo no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Pero bueno, de verdad que gracias a ti, Ramiro, con esa paciencia que me has tenido, porque también yo reconozco que mi miedo me hace ser un poco rebelde, Ujú. inconstante en algunas cosas. Pero eso no lo había visto hasta no tener las terapias que he tenido contigo. De verdad que sí, el miedo es increíble cuando lo maneja uno. Claro, y afortunadamente pudiste vencer entonces esos miedos y ahora te desenvuelves de una manera muy distinta por el mundo. Y hay una cosa que yo quiero reforzar en lo que tú estás diciendo, porque ese cambio no solamente te ha beneficiado a ti, sino que también ha beneficiado a tu sistema familiar y también a las personas que te van conociendo y que efectivamente entonces de una u otra manera tú vas como dándote esa oportunidad de ser un agente de cambio para la humanidad. Y eso es lo que yo me he dado cuenta y es lo que queremos, porque cada vez que un ser humano crece, evoluciona, es la humanidad misma la que está creciendo, la que está trascendiendo y evolucionando. Y en virtud de eso, Ahora, entonces, sí. Ramiro, disculpa, algo que te quería decir porque de verdad estoy muy agradecida con eso. Eso que me pasó hace muchos años y yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa de multinivel y ellos me decían, Mónica, tú eres muy buena en esto, ¿qué te está pasando? Y yo no podía, pero después que a mí me pasó, yo agarré tanto miedo que yo te iba a tu casa a venderte, a ofrecerte un negocio y terminaba regalándotelo. Y mira, había hecho tantas cosas, ¿no? Con coaching, había hecho crecimiento personal, libros, cualquier cosa que decía, Dios mío, pero si yo nací haciendo esto, ¿por qué no lo puedo hacer? Pero increíblemente, mira, yo tengo que agradecértelo mucho porque fueron tus terapias, con tus terapias yo de verdad no me imaginé que me iba a destapar como me destapé, como lo estoy haciendo, como estoy ayudando a la gente. Mira, me encanta porque la gente, como tú dices, la gente está avanzando, está evolucionando y asimismo yo misma me estoy sintiendo próspera y he dejado de tener ese miedo de hablarle a la gente de las finanzas. Excelente, gracias, gracias por tu testimonio. Y bueno, las personas te pueden seguir en las redes sociales. Estás como Mónica González, ¿es que es? Mónica NGT, Mónica con K, NGT. Ah, perfecto. Listo, Mónica, gracias, gracias Gracias, Ramiro. por tu aporte y quiero seguir ya ahora entonces porque voy a trabajar ya, a profundizar un poco sobre lo que es el miedo. Vamos a hablar sobre esa emoción. Así que entonces, gracias, Mónica. Tú te sabes desconectar, Gracias. ¿verdad? Pero no te Eh, desconectes del todo. Me sigues viendo ahí porque voy a compartir alguna información. Listo. Gracias, ok. gracias. Perfecto. Mm, Entonces, bueno, hay un asunto bien importante que vamos a destacar en el día de hoy. Cuando nosotros hacemos referencia al miedo, ¿qué es el miedo? Y ahí le compartimos un material bien importante y quise ser como un poco jocoso porque una de las cosas que más diluye cualquier emoción negativa es la emoción positiva de la alegría, la felicidad, el sonreír, el estar ahí. Entonces, en ese orden de ideas, quiero primero que todo que tú identifiques en un área de tu vida o en un aspecto particular de tu vida cuál es el miedo que tú tienes. Por ejemplo, tienes un matrimonio que es una mierda y tienes miedo a separarte. O ya te separaste y tienes miedo a la soledad. Quiero que identifiques al menos 5 miedos, ¿ya? Que mires esos miedos, porque ahorita voy a hablar un poco sobre lo que es el miedo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biofisiológico y también, obviamente, que vamos a dar ciertos elementos para que podamos mirar que la mayoría de los miedos son definitivamente una estupidez. Ojo, la mayoría de los miedos.
Ya, obviamente que hay unos miedos que son necesarios, pero bueno, quiero que estés escribiendo allí, que te estés cuestionando sobre esos miedos y principalmente esos miedos estúpidos, ¿no? Porque tenemos muchos miedos que uno dice, pero ¿y yo por qué tengo miedo? Eh, que no consigo un trabajo. Por aquí Rosario me estaba diciendo, tiene dificultad para conseguir trabajo. Otra persona me estaba diciendo, bueno, me siento demasiado gorda y creo que entonces no voy a poder conseguir pareja. Así, voy viendo qué más miedos tienen. Quiero que me escriban sobre los miedos. Eh, Miedo a estar sola. Gracias, Rosalía. ¿Qué más? ¿A qué más le tenemos miedo? Y ojo con esto, porque incluso una de las clases hace referencia, Rosalía, para que no te pierdas las clases, porque vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre la soledad mal administrada, porque vamos a identificar un montón de cosas en eso. No me quiero adelantar, quiero profundizar hoy sobre lo que es el miedo, porque estas clases son didácticas. Lo que yo quiero es darle material de valor, no solamente para que identifiquen de dónde vienen muchas veces los miedos, sino cómo es que los vamos a trascender. Porque la idea es esa. Yo era una persona también llena de miedos, como lo decía Mónica, a mí en Colombia me estaban extorsionando, tuve muchos problemas de seguridad y tuve que buscar alternativas para poder superarlas y trascender los miedos. Yo, como les decía ayer, me sentía inadecuado porque no sabía bailar, porque, ojo con lo que les voy a decir, me consideraba que no era muy inteligente. De hecho, yo me salí de estudiar cuando no había terminado lo que aquí llamaríamos el high school, en Colombia lo llamamos el bachillerato, y me quedé 12 años sin estudiar. Entonces, eso ya nos empieza a cuestionar sobre el punto. Ojo, qué bien lo que me dice por aquí Andri, miedo al fracaso, a no poder realizar un proyecto. Y muchas veces por ese miedo al fracaso, ¿quién no se identifica con alguien que dice que miedo al fracaso? ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez al fracaso? Y ahí empezamos nosotros a mirar. ¿Qué es un fracaso? Vamos a mirar eso más adelante, sobre todo cuando estemos trabajando el tema de la autodisciplina y vamos a profundizar en eso, pero porque hoy quiero detenerme específicamente en los miedos, como qué son los miedos. Y bueno, ¿qué entonces, qué diablos es el miedo? Bien, yo voy a hablar desde la parte teórica. A mí cuando todas mis presentaciones siempre me gusta fundamentarlas, primero desde mi experiencia personal, dentro de lo que yo he vivido, de lo que han sido mis situaciones personales, o sea, como ser humano. También me gusta mucho traer a colación lo que son los casos de mi consultorio, porque cambio, obviamente, porque fui profesor de ética profesional y cambio los nombres de las personas o las circunstancias, pero he tenido pacientes con muchos miedos absurdos, que haciéndoles un acompañamiento con unas tareas han venido superando y trascendiendo esos miedos, ¿no? Miedos, como lo dicen aquí, a la soledad, miedo al éxito, miedo a separarme, miedo a quedarme casado, en fin. ¿Qué es el miedo? Partamos de una base general. El miedo es una emoción primaria. Cuando hacemos referencia a una emoción primaria, nosotros incluso fundamentalmente venimos con 4 emociones. Aquí tengo mi tabletica, como decía yo ayer, a mí ya no me da vergüenza, a mí como le aprendí a mi padre, porque una de las cosas, ojo con esto, que tenemos mucho miedo a la vergüenza, al ser humillados, ¿sí? Y entonces, cuando uno trasciende esos miedos, dice, ok, ayer, por ejemplo, no pudimos trabajar con el tema de las diapositivas que les quería presentar. Por eso decía, no hay mal que por bien no venga. Y aquí recurro a esa época en que utilizábamos, miren, este es mi iPad de $3. Simplemente una cosita donde voy a escribir. Nosotros venimos con unos miedos, venimos con alegrías. Estos son lo que llamamos emociones primarias. El miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Ojo, Mónica nos hablaba ahora, por ejemplo, de la ira. La ira, wow, gracias Maribel, miedo a enamorarme de nuevo. Bien, ojo, el miedo es una emoción primaria. O sea, el miedo nos sirve para sobrevivir. Donde nosotros no tuviésemos el miedo como emoción primaria, cruzaríamos las calles sin mirar para un lado y el otro, ¿sí? Pero les cuento unas cositas. El ser humano nace fundamentalmente con 2 miedos. El miedo a caer al vacío y el miedo a los ruidos fuertes, ¿no? Aparte de eso,
tenemos miedos que se destacan más en determinadas épocas, me explico. Después de esos miedos que son naturales, que son biofisiológicos, porque generan toda una respuesta en el organismo, ¿sí? Es decir, hay unas reacciones donde por una intención de preservación, de sobrevivencia, el organismo activa todo su sistema y entonces manda sangre y atención a determinados músculos y a determinados órganos que van a ser más importantes en el caso tal de que tengamos una situación que esté atentando con nuestra vida. Entonces, ahí nos da, por ejemplo, lo que es la taquicardia, el corazón empieza a palpitar rápido, empezamos con sudoración, ¿sí? Los músculos están listos para correr y funciones como la digestiva, el hígado y todo esto empiezan a bajar un poco porque realmente no se está preparando para comer, sino simple y llanamente para correr, luchar, en fin. Entonces, esa es una función fundamental del miedo. El problema, y esto es bien importante destacar, es que a nosotros nos empezaron a educastrar. Es el término que yo digo, educastrar. Empezaron a limitarnos con los miedos. Como uno de los miedos básicos es el miedo a los ruidos fuertes, entonces, ¿qué pasa? Llega el muchachito, va gateando, la niña va gateando, ve una cucaracha, ¿y qué va a hacer? Va a ir a cogerla y a llevársela a la boca cuando viene el grito de la mamá, ¡Josefina! Miedo. Le empiezan a inculcar miedos al niño, ¿ya? Después, miedo a los extraños. Ese es un miedo muy propio de los niños en determinadas edades, pero no es un miedo natural. El niño de 3, 4, 5 días, él no tiene miedo de que lo cargue el uno, que lo cargue el otro, ¿ya? Ese es un miedo que verdaderamente empezamos a adquirir porque nos dicen, ojo, no se le acerque, este te va a hacer daño, cuidado con él, en fin, y empiezan las personas a lastimarlas. Luego, en la adolescencia, empezamos a tener mucho miedo a que nos humillen, el famoso bullying, que nos empiecen a hacer bronca. ¿Por qué? Porque empezamos en una época de competitividad, de competencia. Entonces, que si no estás gordo, que si no... Ojo con esto, que nosotros los hombres, me voy a atrever a decir aquí algo, ¿sí? Nos meten miedos que nosotros no queremos admitir y empiezan que si no lo tenés grande, que si una cosa y la otra. Entonces empezamos a preocuparnos de más y empezamos por unas condiciones que realmente no tienen que ver con una realidad biofisiológica necesaria, pero nos meten mucho miedo. Tranquilas mujeres, que incluso Sigmund Freud habló de lo que era el complejo de castración, que él inicialmente decía que las mujeres eran las que tenían ese complejo de castración porque les faltaba el pene. Pero hubo otros autores que particularmente después le dijeron, no, 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 ese miedo a la castración es más de los hombres que de las mujeres. Por una razón muy sencilla. Si a mí me cortan la mano izquierda, ¿sí? Y tú tienes las dos manos, ¿quién tiene más miedo a perder la mano izquierda? Quiero que ustedes me digan, ¿ustedes o yo que ya perdí la mano izquierda? ¿Sí? Ojo con eso. Quiero escuchar lo que ustedes me dicen. Por acá alguien me dice, tengo más miedo el que ya perdió la mano. No, el que ya perdió la mano no tiene ese miedo, porque si ya lo perdí, ¿qué miedo voy a tener en ese sentido? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí es bien importante que nosotros seamos conscientes y consecuentes con eso, esos miedos. Quiero ver miedo a ser una excelente profesional y no creer como tal. ¿Qué más me dicen las personas por acá? El que la tiene más miedo, correcto. El que no perdió la mano tiene más miedo. Entonces, des en cuenta que muchas veces ahí es donde viene la importancia de las pérdidas que hemos tenido, porque nos van dando una fortaleza, porque nos van llevando precisamente a decir, bueno, listo. Pero ojo con esto. Por ejemplo, aquí alguien escribía algo muy impactante y es una de las cosas que yo podría decir más complicadas de trabajar. Miedo a perder mis hijos. Por favor, escríbame, ¿cuántos hijos tiene usted? Escriban por ahí, ¿cuántos hijos tiene usted? Quiero ver. ¿Quién me escribe? Para papá, ¿cuántos hijos? Quiero ver porque les voy a hacer una prueba aquí de miedo a ver cómo estamos con eso.
¿Qué me dicen por acá? Miedo a no perder, superarme. Dos hijos, tiene tres hijos, tiene tres, dos, tres, tra. Les tengo una buena noticia. Ustedes no tienen hijos. Ojo con esto. Cuando nosotros trascendemos ese aspecto de comprender de que nosotros no tenemos hijos, sino que somos padres, nosotros no podemos perder a los hijos. Alguien dice, ¿y si mueren en un accidente? Bueno, ojo con eso, porque hay un acompañamiento que se les hace a las personas para comprender que eso es parte de la vida, ¿sí? Y hay algo que nosotros empezamos a mirar, ¿cómo vamos a superar los miedos? Miedo a perder los hijos, miedos al éxito o miedo al fracaso, porque ojo, en la infancia, miedo a los ruidos fuertes, a caer al vacío. Un poquito más grandecitos, miedo a los desconocidos. Un poco más grandes, miedo a la humillación. Y de adultos, el miedo al fracaso. Pero ojo, que el tema es que incluso, por ahí hay un colega que hace un video, me parece muy interesante, dice, ¿por qué fracasamos en el amor? Y yo les digo, ojo, que ¿será que sí fracasamos en el amor? El amor por esencia no es un fracaso, ¿ya? Miedo a perder mi madre, ojo con eso. Ahí es un asunto que tenemos que empezar a mirar, porque muchas de estas personas que me están escribiendo, si yo les pregunto cuál es su religión, una cosa y la otra, empezamos a mirar que muchas veces, ojo con esto, el desapego es un asunto que de una u otra manera nos va a servir para trascender esos miedos, ¿ya? Y hay estrategias. De hecho, yo recuerdo, yo tengo unas actividades que es precisamente para que la gente aprenda a superar eso. Tengo el caso de una señora que a ella un hijo se suicidó. Ojo, ella llegó diciéndome, es que se me suicidó mi hijo, se me suicidó mi hijo. Y yo les voy a decir algo, hay duelos duros. Yo entiendo eso porque dentro de mi trabajo, en el cómo le golpea la autoestima a uno, porque ese hijo que se suicidó, ella decía, entonces yo soy una mala madre, en que fallé yo, una cosa y la otra. Y a mí me gusta mucho todas mis clases y mis consultas, yo procuro ser muy divertido. Y ella una vez me decía, ay Ramiro, si mi hijo lo hubiera conocido a usted, no se hubiera suicidado. Y yo, no, momentico. Ese chicharrón no me lo vas a poner a mí sobre los hombros. Solamente hubo una persona que pudo evitar ese suicidio. ¿Quién fue esa persona que pudo evitar? ¿Cuántos años tenía tu hijo? O ese hijo, ¿cuántos años tenía? Me decía, 22 años. Yo le dije, ok. O sea que fue una decisión de... ¿Pero en qué fallé yo? Ella estaba cargando con culpas. Y aquí hay una charla que vamos a hablar de las culpas, porque hay una forma, hay muchas máscaras de lo que es el miedo, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a trascender eso. Y cuando ella se dio cuenta que ella no podía evitar ese suicidio, que ella había dado lo mejor que podía, que ella realmente entendió que gran parte de las decisiones de los hijos no es por lo que uno hizo como padre o dejó de hacer como padre, sino que hay otros factores externos, sociales, culturales, que se nos salen de las manos. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a mirar eso, empezamos a superar los miedos, porque la idea es que aprendamos a superar los miedos. Yo sé que tú tienes miedo a perder los hijos, yo sé que tú tienes miedo a perder a tu marido, yo sé que tú tienes miedo a perder a tu madre, yo sé que tú tienes miedo a que te abandonen, tienes miedo a quedarte sin trabajo, y lo más importante es que cuando tú vas desarrollando la habilidad para trascender cualquier tipo de miedo, olvídese que ya usted empieza a tener una posición muy distinta en la vida. Y aquí voy a ir articulando la charla de ayer, que era precisamente el sentirme inadecuado. Por ejemplo, esta madre se sentía inadecuada porque el hijo se había suicidado. Pero ojo, tal vez ella hizo lo mejor. Ay, es que será porque yo soy separada del marido. ¿Y cuántos hay separados del marido y los hijos no se suicidan? Es más, a mí me llega una señora con mucho miedo. ¿Qué irá a hacer de mi hijo si yo me estoy separando de este desgraciado? Y yo le decía, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 4 añitos. Y yo, ¿y dónde nació tu hijo? Y yo, nació aquí en Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, si nació aquí en Estados Unidos, tiene 4 años, él puede llegar a ser presidente de Estados Unidos. ¿Dónde está el papá de Obama? Cuando eso era Obama el presidente. Y ella me dijo, no entiendo. Y yo le dije, sí, ¿dónde está el papá de Obama?
hasta donde yo tengo entendido, en la constitución política de Estados Unidos, y no sé si de otros países, creo que en ningún país te prohíben ser presidente si venís de padres separados. Entonces, más bien nos aguantamos un matrimonio que es una jartera, que ya no sirve para un carajo, ¿y qué pasa? Hay otro que es el miedo entonces, a que su hijo triunfara incluso. Y entonces ya empieza con el pobrecito, ay, no, y empieza, no, hay que empezar a identificar cómo le vamos a ayudar para que él se fortalezca a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades. Nosotros le vamos a ir dando esas herramientas, ¿sí? Cuando tú empiezas a reconocer, ayer les decía algo muy claro, cuando vamos a recuperar o vamos a rescatar el amor propio y la autoestima, ¿qué hay que empezar a hacer? Identificar dónde, cómo, cuándo se perdió ese amor propio, esa autoestima. Recordemos que se rescata a alguien o algo cuando está perdido, está secuestrado o está accidentado. Entonces, si vamos a rescatar el amor propio y la autoestima, claro, tenemos que mirar cuál ha sido ese manejo inapropiado de las emociones porque no nos enseñaron apropiadamente a manejar las emociones. Por eso, hoy en día, cuando se habla de lo que es la inteligencia emocional, es cómo manejo mis emociones, pero aparte de eso, hay otro elemento muy importante adicional a lo que es ese componente de la inteligencia emocional. Así como existen múltiples inteligencias, existen múltiples autoestimas. Entonces, hay una persona que no se siente, o muchas personas que no se sienten adecuadas para ser exitoso en la vida. ¿De dónde viene esa idea? Muchas veces arraigada por la ciudad o el país que nacimos. Hoy tenía aquí en consulta a un joven que para mí es un guerrero. Este muchacho viene, cruza para llegar a este país, ya logró su estatus migratorio, pero hizo un montón de cosas y él, yo decía, wow. Y él me decía, yo tenía miedo a que me pasara algo acá. Yo digo, pero hay un debate entre triunfo y éxito, ¿ya? Porque nosotros tenemos unos debates que tienen que ver con esos miedos entre lo que es fundamentalmente el ser aceptado y el ser rechazado. ¿Será que me van a aceptar en ese cargo? ¿Será que me van a rechazar de esa posición? Pero lo peor no es eso. Es que tú mismo te estás no aceptando, tú mismo te estás rechazando, tú misma te estás rechazando. No es otro el que te rechaza, eres tú la que te está rechazando. Eres tú la que te estás descalificando, eres tú la que no te estás posicionando y precisamente pasa lo que en psicología se conoce como el fracaso anticipatorio. Cuando yo llego y entonces, de alguna manera, digo, no, a mí me va a ir mal allá, me va a ir mal, y entonces, claro, ya voy con todo un arsenal de argumentos para fracasar. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo, como les mencionaba yo ayer, en dos momentos muy poderosos y significativos de la vida. Aquí el presente. Hoy, ¿cómo me estoy posicionando yo? Ocasionalmente miro para atrás, ¿ya? A ver, mi historia personal. ¿Qué tengo que resolver de mi historia personal? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que liberar? Cuando nosotros hablamos precisamente de no estar, porque yo voy a ir concatenando las clases todos los días para que se vayan articulando. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, no nos sentimos adecuados, ¿sí? Es porque no estamos ocupando el lugar que nos corresponde. No estamos ocupando el lugar que por excelencia, y ojo, por selección natural incluso, es que usted le triunfó a más de 200 millones de espermatozoides. Usted venía ya con todo un potencial de triunfo. 200 millones de espermatozoides y uno solo fue el que fecundó ese óvulo de tu madre, que también se dio la oportunidad de esperar que llegaran algunos ahí y páquete, aquí está esa criatura que me está viendo ahí al otro lado de la pantalla. Y entonces, ¿qué pasa? Venimos con ese potencial. Entonces, cuando nosotros miramos, ok, voy a mirar el presente, ¿cómo me estoy posicionando yo en la vida? Voy a mirar también algunas cosas del pasado para poder decir, voy a resolver este aspecto. Ojo, porque hay personas que dicen, no, no mire para el pasado, olvidémonos del pasado. No, no, espérate. Yo puedo poner el pasado encima de mí y me va a aplastar. Lo puedo poner delante de mí y no me deja ver qué es lo que hay allá.
Lo puedo mirar para allá y no saco ningún aprendizaje. Pero si lo pongo al lado y digo, ok, ya, esto que me pasó, esto no voy a repetirlo con mis hijos. Por ejemplo, muchas veces creemos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo bonito, sobreprotegiendo a los hijos. Y estamos tirando, dañándonos la batica de cuadros. ¿Por qué? Porque ese muchachito, esa muchachita va a tener graves problemas en su seguridad, porque como todo se lo resuelve la mamá o el papá, entonces después está buscando que se casa y entonces está buscando una mujer que le resuelva, que le planche la ropa. O sea, no le estamos... ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Entonces, ahí es importante que nosotros seamos conscientes y consecuentes. ¿Qué miedo les estamos inculcando a los niños? Si yo los sobreprotejo, les estoy metiendo muchos miedos. ¿Ya? Así de sencillo. O cuando les exijo mucho, ¿sí? Si usted le está exigiendo mucho a sus hijos, le están metiendo miedos. Porque tienes que ser el mejor estudiante, tienes que sacar las mejores notas, porque si no, no vas a triunfar. ¿Qué va? Yo conozco, he tenido pacientes, egresados de universidades de Harvard incluso, amargados, aburridos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar a acercarnos, a mirar eso para irlo trascendiendo. Ahí vemos incluso que nosotros se nos fueron inculcando un montón de miedos absurdos, un montón de miedos que si los analizamos con claridad y después vemos, ok, ¿cómo los vamos a trascender? Y ahí es donde viene la tareita sabrosa para nosotros. Por eso nosotros les estamos mandando material, para que empiecen a ir evaluando cómo esos miedos se fueron instaurando en tu inconsciente. ¿Cómo los vamos a traer a la conciencia? Y ojo con esto porque me parece que es fundamental que nosotros lo podamos entender. Hay varias cosas, ¿no? Nosotros, para que sepamos los miedos, cómo es que se nos están afectando, nosotros tenemos que entender, una cosa es el inconsciente, otra cosa es lo inconsciente, otra cosa bien distinta es la conciencia y otra bien distinta, lo consciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con estas tareas que yo les estoy poniendo, la idea es que ustedes puedan incluso sumergirse en el inconsciente. Y les voy a pedir un favor bien interesante. Empiecen a escribir sus sueños, porque los sueños te van a revelar cuáles son esos miedos que tú tienes. Si sueñas, tienes muchas pesadillas, si tienes un montón te despiertas sudando y muchas veces ni recuerdas los sueños, porque fue tan fuerte y tan impactante. Entonces empieza a tomar nota de los sueños cuando los tengas, o si te despertaste muy asustada, empieza a tomar nota de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta en el inconsciente cuáles son esos miedos, cuáles fueron esas enseñanzas, cuántos fueron esas creencias que incluso hoy me están afectando precisamente para conseguir pareja. Me están afectando para no cuidarme a mí misma, esos miedos. Porque, ojo, muchas veces se da lo que se conoce como el efecto paradoja. Tengo miedo a engordar, pero me da una ansiedad tremenda y empiezo a comer. Porque de niño me metieron en el inconsciente que para demostrar amor, ¿qué tengo que hacer? Comer. Una cucharadita por la mamá, una cucharadita por la abuelita. Entonces, para demostrar amor, empezamos a comer y nos ponemos como unas ballenas, ¿ya? Pero somos los únicos, ojo, los seres humanos y los animales domésticos, somos los únicos que tenemos problemas de sobrepeso, de obesidad. ¿Por qué? Porque los animales domésticos, usted ve el perrito, usted se le acerca y le da una galletica y empieza a y claro, eso entonces, ese perro no va a poder sobrevivir de alguna manera en un hábitat natural. Y entonces nosotros, nos dejó la novia o nos dejó el novio y entonces tengo que demostrar cariño. Entonces voy a ir a comer y tengo miedo que me dejen. Y luego por ahí alguien me escribió donde me decía, mi marido me dejó y me dice que yo soy gorda y fea. Y miren lo paradójico, porque también de niños que nos decían, ¿cómo está de lindo el niño? Como es de gordito y robustico. Entonces nos empezaron a mostrar de que la gordura era conveniente y saludable. Vuelvo y reitero, somos los únicos animales, junto con los domésticos, los que sufrimos de obesidad y sobrepeso. Ahora, alguien me dirá, pero es que el problema mío es endocrino. Ojo con esto, porque los miedos y las emociones mal manejadas, ya está claramente demostrado, genera
lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Entonces, si hay cosas que yo no he podido tragar, organizar, claro, empiezo a sufrir de la tiroides, ¿ya? Y hay una cantidad de investigaciones en ese sentido. Ahí es donde nosotros es importante que empecemos, bueno, a identificar esos miedos y luego vamos a trascenderlos, vamos a superarlos. Y yo les voy a dar estrategias precisamente para poder superar esos miedos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos empezar a buscar esas alternativas y aquí se las vamos a ir brindando. Muchas veces nos metemos en el inconsciente, que es, vamos a suponer que el inconsciente es el océano, ¿sí? El inconsciente es el océano. Miren lo curioso. Nosotros todas las noches nos vamos a dormir. Dormimos 8 horas, ¿sí? 8 horas dormimos. El día tiene 24 horas. Quiere decir que estamos durmiendo una tercera parte del día, ¿sí? Pero si esto lo extrapolamos a lo grande, por decirlo de alguna manera, si tú viviste 90 años, si tú viviste 90 años, fueron 30 años que pasaste durmiendo. ¿Qué pasa con esa fase del sueño? Nosotros nos metemos en el inconsciente y allá nos encontramos con lo inconsciente, ¿ya? Entonces, nos metemos en el inconsciente y nos contactamos con lo inconsciente. Les digo una cosa, a mí se me cae, como mi padre me enseñó, se me cae la vergüenza de la cara. No es que se me caiga la cara de la vergüenza, sino que a mí se me cae la vergüenza de la cara. Ustedes van a ver que la letra mía es muy fea. Ahí no dice lo que yo les estoy diciendo que dice, pero pretendo que diga eso más o menos. Entonces ustedes van a entender. Entonces, cuando nosotros vamos a dormir, nos metemos en el inconsciente. Lo mismo hacemos cuando hacemos ejercicios de meditación, de hipnosis. Nos metemos en el inconsciente, nos conectamos con lo inconsciente, con esa información que tenemos allá en el inconsciente. ¿Y qué hacemos? La traemos a la conciencia. ¿Ya? Por eso, mucha gente dice, ay, doctor, es que yo soy consciente de que este marido no me conviene. No, 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 no. Usted tiene el conocimiento. Porque el día que usted adquiere plena conciencia de algo, usted lo supera, lo trasciende y adquiere voluntad sobre ese algo. Me explico, cuando usted adquiere plena conciencia, no es lo mismo tener conocimiento que tener plena conciencia. Me explico claramente. Nosotros, por ejemplo, nos autoagredimos demasiado. Tome usted un niño de 6, 7 meses, métale un cigarrillo a la boca. ¿Ustedes creen que el niño de 6, 7 meses va a decir, oh, el hombre Malboro, como me veo de sexy? No, un niño de 6, 7 meses, usted le mete un cigarrillo en la boca y el niño lo que va a hacer es, porque él tiene buena autoestima. Yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillo diarios, ¿ya? Pero cuando empecé a tomar conciencia de eso, yo primero decía, el cigarrillo me hace daño, porque ya me había leído un montón de cosas y venían publicidades en Colombia donde decían, fumar no te hace grande. Pero muchas veces, claro, uno por encajar, el hombre Malboro, ¿ya? Entonces, para yo encajar en la sociedad, me voy a ver sexy con un cigarrillo. Destruyendo mi organismo, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver, ojo, empezamos a perder nuestro amor propio, nos metemos en el inconsciente, vamos a mirar, y hay un asunto bien particular en este sentido, le tenemos miedo a la vida, pero también le tenemos miedo a la muerte, qué paradoja, ¿no? Por eso hay una frase que a mí me encanta, que dice, cosa curiosa es el ser humano, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Y yo recuerdo una cosa bien importante para poder trascender los miedos. Fundamental. Cuando yo identifico en qué aspectos tengo miedo, por ejemplo, cuando yo me iba a suicidar a los 14 años, era porque yo me sentía, primero que todo, inadecuado. No me sentía atractivo. Aparte de eso, pobre, con zapatos rotos, ¿sí? Me enamoré de una chica, pero ella no me paró bolas porque se enamoró de otro muchachito que sí, la familia tenía platica, la llevaba así, una cosa. Entonces yo no me sentía que encajaba, ¿sí? Entonces, ahí yo llego y me siento tan frustrado que a un vecino, porque tenía 14 años, entonces despertar de las hormonas, a un vecino que tenía una tienda, me confieso aquí, ya después pude hablar con él y le retribuí, me le robé una media botella de aguardiente. Y me fui por allá para un pueblo y me iba a suicidar, ¿sí? Muchos años después, un gran maestro me hizo una pregunta. Ramiro, ¿cuál aspecto de ti es el que vos querés matar? Yo le decía, no entiendo. Me dice,
Sí, porque cuando vos querés matar a ese que querías matar, no era matar a todo Ramiro, no. Porque siempre hay una intención de sobrevivir, ¿ya? Hay una intención. Si tú te estás ahorcando, cuando estás ahorcando, quieres tomar aire, o sea que el cuerpo quiere sobrevivir. Si te cortan las venas, el cuerpo empieza a procesar para sanar. O sea, hay un aspecto, siempre hay una dualidad. Algo en ti quiere vivir, algo en ti quería morir. Y ya entendí, yo le dije, ya sé, yo quería matar al pobre que había en mí. Entonces me dijo, vamos a matarlo sin que usted muera en el intento. ¿Ya? Y así mismo, si yo quiero matar al gordo que hay en mí, porque también tuve problemas de sobrepeso, ok, vamos a matar el gordo sin que yo me muera. ¿Cómo voy a hacer? Ahí es donde nosotros le vamos a ir dando todas esas estrategias para que efectivamente puedas ir matando saludablemente, ojo con lo que estoy diciendo, esos aspectos, a soltar esos aspectos que no te están dejando ser feliz, que no te están dando la oportunidad de alcanzar las metas y los objetivos. Entonces tengo que vencer al miedoso. Vamos a decirlo así, matar al miedoso. Matar al que le tiene miedo al ridículo. En fin, y así mujeres. Porque hay un asunto que es bien importante y quiero destacar. Y fue mi compromiso existencial con el perdón de los caballeros, que me alegra mucho que hayan aquí muchos caballeros, porque cuando yo me divorcié y quedé con mis 2 hijas, me di cuenta de las atrocidades que veía en la cultura. ¿Qué pasa? Una cultura machista que reprime a las mujeres, no las deja avanzar, les llena un montón de miedos. Usted no puede sufrir, usted no puede triunfar, usted va a depender de mí. No, venga, yo le lleno la barriga de 3, 4, 5 muchachitos. ¿Qué va? Hay mujeres, y he tenido pacientes con hijos que llegan y dicen, no, vamos para adelante, porque podemos salir adelante. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo empecé a estudiar psicología y me direccioné por esa psicología del femenino, ayer lo mencionaba, muchas mujeres se sienten inadecuadas, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, se sienten inadecuadas y es mirar, bueno, ¿en qué? Y yo quiero escucharlas a ustedes, mujeres, ¿en qué te sientes inadecuada? Miedo a estar sola en mi casa, ¿por qué será? Bueno, mujer, miedo a estar sola en tu casa porque allí te sientes vulnerable, porque te sientes en una condición en que no estás logrando unas metas que tal vez otras personas querían. Y hay personas que dicen, ok, bueno, ojo, te acompaño igual, me pasa cuando mis hijos se van. Claro, es porque tenemos una educastración donde no nos están permitiendo que las mujeres se puedan realizar como personas, simplemente como si para ellas la única función que tuvieran es ser madres. ¿Y dónde quedan las otras funciones de ella? Como tal vez una persona profesional, laboral. Ojo, cuando yo me refiero a profesional, no es que tengas que ir a la universidad y sacar, no. Tú puedes ser profesional en muchos aspectos. La palabra profesional viene de profesar. Es decir, ahora he tenido muchos pacientes. Mónica nos hablaba de cómo ella, aunque ella tiene una educación en un aspecto, porque ojo con esto, muchas veces muchas personas estudian algo porque es lo que en la casa querían que estudiara, ¿sí? Pero en su alma llevaban una intención distinta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, empezar a identificar cómo puedo yo trascender esos miedos, ¿ya? Miedo al fracaso, miedo a hablar y que me rechacen, claro. Es que muchas veces, claro, probablemente te decían de niña, cállese, las conversaciones de los adultos no te metas. Entonces, hay un montón de prejuicios en ese sentido. A ver aquí en Facebook que me están escribiendo también. ¿Miedo a qué tienen, por favor, las personas aquí? No quiero envejecer en mi casa y quiero trabajar. Excelente. Qué lindo, mujer. Gracias por tu testimonio, tu intención de no quiero envejecer en mi casa. Qué lindo que te estés cuestionando. Y efectivamente, vamos a ir observando a través de estas clases cómo encontramos herramientas para que te cuestiones, para que puedas no solamente cuestionarte porque ya te estás cuestionando, sino para que empieces a rescatar ese amor propio y esa autoestima, o como lo digo yo, múltiples autoestimas. ¿Ya? La autoestima social, por ejemplo, empezar a salir. La autoestima laboral, porque podemos tener autoestima laboral, ¿ya?
miedo a cometer una locura como lastimarme. Bueno, probablemente ya estás cometiendo esa locura de lastimarte cuando te quedas encerrada y no haces algo para salir adelante. ¿Qué estás haciendo para eso? Ahí es donde buscamos todos esos elementos que están arraigados en tu inconsciente y te comprendo, te entiendo perfectamente, porque es que yo lo he vivido, ¿sí? Y precisamente yo, por ejemplo, era una persona, vuelvo y reitero, era muy tímida. Y después vencer esto para empezar a hablar en público, desarrollé unas actividades que hacía para mí mismo, ¿no? Para aprender a hablar en público, ¿ya? Y parecía ridículo, mis hijas hasta se reían de mí, porque yo voy a entrenar, empezaba a leer, por ejemplo, en voz alta, cosas así por el estilo, que van a servir para que tú te fortalezcas en esa capacidad de comunicación, ¿ya? Porque los seres humanos somos seres con una capacidad muy clara, ¿ya? Miedo a no conseguir trabajo, ojo con lo que estás planteando. ¿Por qué? Rosario, cuando nosotros tenemos miedo a no conseguir trabajo, hay varias cosas y quiero darte una pista de una vez. Hay tres tipos de personas en el mundo. Los que están buscando oportunidades, ¿sí? Hay otros que están esperando que la oportunidad llegue a la casa y hay otros que están creando las oportunidades. Entonces, ahí es donde hay que mirar en tu caso particular qué es lo que pasa contigo. Si es que estás esperando que las oportunidades lleguen o estás haciendo algo para salir a encontrar las oportunidades o mejor aún, crear las oportunidades. Porque muchas veces nosotros mismos podemos crear las oportunidades para nuestro trabajo. Yo lo viví, por ejemplo, en el sentido de que cuando yo llegué a este país, lo primero que tuve que hacer es trabajar en muchas cosas. Trabajé en limpieza, trabajé repartiendo periódicos, pero yo decía, yo me voy a quedar haciendo esto. Empecé a buscar la estrategia para luego, o sea, primero, obviamente que no me quedé en eso de esperar las oportunidades. Yo no me iba a quedar aquí sentado en la casa esperando que alguien me buscara, ven, necesitamos a alguien. No, yo busqué la oportunidad. Después empecé a crear las oportunidades. ¿Cómo se crean las oportunidades? Bueno, hay que evaluar cuáles son tus talentos, hay que evaluar cuáles son tus capacidades y entonces en ese sentido ya se te va haciendo ese acompañamiento y esas tareas que estamos haciendo. Cuando tú te ves, por ejemplo, te proyectas, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Para qué fui hecho yo? ¿Cuáles son mis habilidades? Y empiezas a darte cuenta que estás de pronto como en Colombia, que hay una publicidad muy interesante que dice que estás en el lugar equivocado, ¿ya? Y muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta de eso, empezamos a movernos hacia otro lado. Entonces, para ir redondeando, es importante entender que el miedo es una emoción primaria, pero el 99% de los miedos son aprendidos y, aparte de eso, la mayoría de los miedos, en última instancia, no se concretan. Me explico. El problema, por ejemplo, cuando dicen miedo a quedarme sola y no encontrar pareja. Bueno, varios aspectos. Uno de ellos es, empieza por encontrar tu pareja interior. ¿Ya? Nosotros trabajamos en ese aspecto para que la persona diga, yo voy a ser pareja de mí mismo, voy a ser pareja primero que todo de mí mismo. Y cuando yo estoy bien en ese sentido, es mucho más probable que efectivamente entonces puedan aparecer mejores posibilidades. Y si no aparecen, estoy bien, me estoy divirtiendo conmigo mismo. Si no, ok, listo. Creo también las oportunidades de una manera adecuada, decente, apropiada, porque es que nosotros siempre nos movemos en un mismo círculo vicioso, siempre estamos en un mismo entorno, pocas veces nos expandimos. Entonces eso es bien importante que empecemos a cuestionarlo, ¿ya? Bueno, quiero unos minuticos de preguntas específicas sobre el miedo, ¿no? Ya más a ese sentido. Las amistades ya no existen, se alejan, pero para no escuchar, ayudar, no hay que esperar nada de nadie y triste porque queremos que sigan con nosotros. Bueno, la tristeza la vamos a trabajar mañana para que nos demos cuenta de un asunto que ahí estás combinando dos cosas, ¿no? Porque dentro de una de las cosas que nosotros buscamos siempre en el crecimiento personal, ¿sí? Es que trascendamos esos aspectos que nos dejan incluso anclados como si fuéramos niños, porque en muchos aspectos nos quedamos como si fuéramos niños, ¿ya? Nos quedamos como si fuéramos niños. Muchas de las
planteamientos que hacemos, muchos de los que ustedes están planteando, si uno los mira es, uy, podría ser como si fuera un niño que era, me iba a quedarme solo, sola. Bueno, entonces cuando yo crezco, ya no me da miedo quedarme solo. Puedo disfrutar incluso de mi soledad y eso lo vamos a ver más adelante, porque yo soy una muy buena compañía para mí mismo, para mí misma. ¿Ya? Miedo a enamorarme. Gracias, Baltasar. Qué bonito que cuentas eso y que bueno, nosotros los hombres desafortunadamente nos han reprimido mucho. No nos podemos enamorar. Dicen por ahí que el que se enamora pierde. Y yo digo que no, porque como es de bueno sentir esas maripositas en el estómago, estar enamorado y aparte de eso cultivar ese enamoramiento, ¿no? Entonces es bien importante ser conscientes y consecuentes con eso, ¿ya? Entonces hay un aspecto que es importante dentro del material que yo les di. Hay lo que llamamos la cadena del tiempo. Yo incluso lo puse como con fechas para mí. Ayer les hacía una pregunta. Les decía, escriban por favor la fecha, o sea, el año, perdón, no, el año no, el mes y el día en que ustedes llegaron a este plano existencial. A ver, los que no estuvieron ayer, escriban el, la, el día y el mes, ¿ya? Que ustedes llegaron a este plano existencial. Porque les quiero explicar algo de ahí para luego cerrar con esto, ¿no? Bien, el día y el mes en que ustedes llegaron a este plano existencial. ¿Alguien se atreve a escribirlo? Va a tener que darle un premio pues al que lo escriba. 21 de enero, mayo 30. ¿Esa fue la fecha en que naciste? 16 de agosto. ¿Esa fue la fecha en que naciste? Digan sí, 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 sí. Si fue los que escribieron, digan si fue la fecha en que naciste. Sí, sí, sí. Escriban a ver, por favor. ¿Esa fue la fecha en que naciste? Ya por aquí hay personas que me están diciendo que sí. Ojo con eso. 13 de septiembre, 13 de septiembre, dicen que sí. No, te tengo una buena noticia. Tú no llegaste ese día a esta existencia. No. ¿Cuándo llegaste tú? Si no fuiste 7 mesina u 8 mesina, yo les voy a poner esta tarea a todos, a todas y a todos. Muy sencillo. Yo la que puse ahí fue la de Ramiro Serna, ¿no? Entonces, aquí hay una cadena. En esta existencia, ojo pues, porque no quiero, porque por acá hay un eslabón y hay otro eslabón que se llama papá y mamá. Pero yo nací un 19 de febrero. Los que quieran calcular mi edad, de 1966. Ese fue el día en que yo nací. El 19 de febrero de 1966. Pero yo no fui ni 7 mesino ni 8 mesino, sino que fui 9 mesino. O sea que por allá en mayo de 1965, mi padre y mi madre se revolcaron, porque cuando eso no era bebé probeta, no existía eso siquiera, ni una fecundación in vitro. O sea, yo creo que ellos estaban celebrando el Día de la Madre. Yo estoy casi seguro, porque creo que estaban hasta muy contentos, porque yo, a pesar de mis depresiones y todo eso, yo luego le preguntaba a mi madre, cuando yo le hice esta cuenta, y ella, claro, imagínense, yo tengo 56 años, 55 años, y cuando yo, en la confianza que le hice a mi madre, le decía, mami, madre, ¿usted se recuerda por allá en mayo de 1965 dónde estaba? Y ella no caía en cuenta. ¿Cómo así? Sí, en mayo de mi... No. Decía, usted estaba revolcándose con mi papá. ¿Usted no se acuerda si fue un día de la madre? Y ella se ponía rojita. Pero ojo, ¿por qué les planteo esto? Por una razón muy sencilla. Aquí vienen eventos en que muchas personas son impactadas emocionalmente. La palabra emoción quiere decir energía en movimiento, ¿ya? Y obviamente como energía por elementos químicos, si una persona siente tristeza, siente alegría, siente miedo, siente rabia, entonces esta persona va a estar secretando ciertas sustancias químicas en el torrente sanguíneo. ¿Y a quién le llega esas sustancias? Obviamente al muchachito que está por allá, dentro de la barriga de mamá. O sea que desde ahí empezamos nosotros a recibir mucha información, desde que estamos en el vientre materno.
Y eso nosotros los que trabajamos hipnosis, regresiones, lo sabemos claramente. ¿Ya? Stanislav Grof lo plantea de una manera muy profunda en un libro, es un libro muy técnico, pero él lo habla claramente, lo que son las matrices perinatales y prenatales de personas bajo estados, digámoslo así, de hipnosis o en estados no ordinarios de conciencia, donde efectivamente estas personas empiezan a activar memoria de cuando estaban en el vientre materno. Entonces nosotros ahí, listo. Pero de pronto por ahí cuando tenías 7, 6 años, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo tenía 6 años, mi padre se cayó del techo y tuvo una fisura en la columna vertebral. Yo tenía, perdón, tenía 4 años, porque fue en el 70, ¿ya? Entre el 69 y 70. Yo tenía 4 años y yo todavía recuerdo ese evento. Recuerdo la angustia, porque fue un impacto muy fuerte. Entonces, ahí en ese asunto empiezo a tener improntas donde miedo, que si mi papá se moría, nosotros de por sí ya éramos relativamente con dificultades económicas, y donde mi papá se hubiera muerto, ¿qué pasaba? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mis hermanos? Soy el menor de 9 hermanos, y yo veía la angustia de todos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo esa revisión. Entonces cuando yo le hago un acompañamiento a las personas, incluso en clases que yo dicto en la universidad, cuando era profesor de ética profesional, yo incluso por ahí creo que vi a alguien, por ahí me pareció ver una estudiante de por allá de Colombia, Piedad, me pareció verla por ahí, pero bueno, Piedad Castaño. En todo caso, ¿qué pasa? Yo hacía ciertas actividades con los estudiantes, ¿para qué? Para que efectivamente activáramos ciertos recuerdos y pudiéramos ir a sanarlos y trascenderlos. Y eso tenía un impacto acá, en donde vamos a poner aquí el 2021. Entonces, por eso es la cadena del tiempo. Pero ojo que también, yo no me quedo aquí, yo lo puse hasta ahí nomás. Pero también cuando nosotros hacemos una proyección, y se ha demostrado científicamente, cuando una persona empieza a tener una proyección y a hacer un trabajo para que esa proyección sea positiva, esa persona vive con más esperanza, con más tranquilidad. Yo le decía a este muchacho, y ahí les voy a plantear algo, ¿cuál es la diferencia entre una esperanza y entre una esperanza y una ilusión? ¿Sí? Muy sencillo. Pensé que alguno de ustedes se me había llevado la tapa del marcador, no la encontraba. No les digo. Qué inseguridad. Pero bueno, ahí viene un asunto bien particular. Si yo cojo un zapato y lo meto en la nevera, esperando que mañana, cuando abra la nevera, encuentre un pollo asado, entonces eso es una ilusión. Ahora, si yo siembro unas semillas de naranja y empiezan a salir unas fruticas, unas ramitas, y cojo una hoja y la estripo y la huelo, ¡ay! Huele a naranja. Tengo la esperanza de tener una buena cosecha de naranjas. Entonces, eso es lo que vamos direccionando en ese sentido. Vamos a trabajar sobre las ilusiones, sobre las esperanzas, y eso nos va a servir. Bueno, preguntas porque me estoy pasando del tiempo. ¡Wow! Era yo ahora más tarde tengo otra actividad para que sepan. Yo soy un hombre que con esta energía, y ahí estoy levantado desde tempranito porque me nutro muy bien, porque con amor propio y autoestima vamos trabajando en eso. ¿Alguna pregunta específicamente, por favor? A ver, por acá, entre las personas que están en Instagram. Bueno, recuerden, ya que no hay más preguntas, según los estudios en abril, y nací en enero, o sea que en abril, perfecto, excelente. Preguntas por acá. El miedo me hace postergar las cosas. Tenemos una clase sobre la procrastinación. Vamos a trabajar sobre la procrastinación. Va a ser bien interesante. No te la puedes perder, porque esa clase va a ser específicamente eso. ¿Cómo salir de una relación sin miedo? Pues bueno, hay ciertos miedos que se pueden ir trascendiendo, ¿no? Los miedos más específicos, uno va descubriendo cuáles son esos miedos, y puede que tengas que salir con un alguito de miedo. Porque decir que vas a ir totalmente fuera de los miedos, de pronto tiene que ser que hayas hecho un trabajo muy profundo, pero sí se puede. Eso me parece que sí es viable y podemos manejarlo de manera apropiada.
La tristeza me preocupa. Mañana vas a empezar a despreocuparte de tu tristeza, Adriana Moncada, porque vamos. Hola, Adriana. Qué placer saludarte. Apenas vi el apellido. Ya. Wow, gracias por estar aquí. La tristeza me preocupa. Vamos a ocuparnos de ella en vez de preocuparnos. Recuerda que el prefijo pre quiere decir antes de ocuparnos. Vamos a ocuparnos de la tristeza, ¿ya? Para irla trascendiendo. ¿Debo salir de la depresión? Claro que sí. De hecho, Mónica fue una persona que ya estaba con depresión. Hay que identificar varias cosas, incluso hasta las depresiones endógenas que tienen unos componentes bastante arraigados en la parte de lo que es la parte biofisiológica, neurotransmisores y ciertas sustancias en el organismo. También el hecho de trabajar la parte psicológica contribuye de una manera muy poderosa a superarlo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, mañana vamos a estar trabajando más ampliamente sobre los miedos. El miedo, gracias, me encantó esa pregunta. ¿El miedo me puede volver tonto? No, muchas veces la gente que no tiene ningún tipo de miedo terminan siendo muy tontos y hacen cosas muy absurdas. El miedo te puede, bueno, te voy a adelantar un poquito más. Una de las grandes virtudes de las que hablan los filósofos es la prudencia. Y la prudencia se articula precisamente desde el miedo saludable. Pero obviamente, un miedo que no has gestionado apropiadamente te puede paralizar. ¿Podríamos llamarlo tonto? Puede que sí, pero suena muy gracioso el término. Pero gracias por tu afirmación, me encantó. Beth, no sé cuál sea el resto del nombre. La ansiedad, claro, también hay otra clase donde vamos a estar hablando sobre la ansiedad, porque vamos a buscar las herramientas, las estrategias para esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Taratata. Tengo miedo de irme de mi esposo y no poder sola. Comprendo tu miedo, claro que sí. Muchas veces, incluso, vuelvo y reitero, y te quiero, aquí voy a decir una cosa un poquito fuerte. Cuando yo estudié sexología, hubo una frase real de la profesora, una de las profesoras de sexología, donde ella decía, ojo con lo que decía esta mujer, que el papá de ella era un hombre que creía mucho en el matrimonio. Creía tanto en el matrimonio que llevaba 5 matrimonios. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Es verdad o no es verdad? Ese hombre, cuando la profesora decía, mi papá es un hombre que cree mucho en el matrimonio y por eso lleva 5 matrimonios. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdaderamente es un hombre que creía en el matrimonio o no creía en el matrimonio? ¿Qué opinan? Bueno, mañana hablaremos más entonces sobre esto. Ya veo que las personas, si se puede, el tiempo pasa y lo supera. Claro que sí, se puede, claro que sí. Gracias, gracias. Escriban una frasecita, cómo se sintieron, si les gustó la... No, Melina dice que no creía en el matrimonio. Isabel no creía en el matrimonio. Claro que cree en el matrimonio. Si no, no se hubiera casado 5 veces. Ojo con eso. A Thomas Alva Edison le adoramos porque tuvo 1000 intentos para crear un bombillo. Y a una persona que cree en el matrimonio tanto que vuelve y se casa, dice, yo sí puedo, me vuelvo y me caso, sí, yo vuelvo, y se paró tanto, entonces sí creía en el matrimonio, ojo con eso, que tal vez estaba errado en muchos aspectos, perfecto. Bueno, entonces ahí les queda la inquietud y en ese orden de ideas hay que mirar y profundizar. Me gusta ponerlos a pensar, me gusta ponerlos a reflexionar. No me crean todo lo que digo sin el sentido de que por lo menos ustedes lo reflexionen, ¿ya? ¿Ya? Interesantes esos planteamientos. Gracias, excelente. Me encanta generar polémica y cuestionar porque de ahí eso nos da la oportunidad de decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Será que entonces me quedo ahí? Bueno, no se les olvide las personas que no se han inscrito para poder acceder al canal de Telegram, porque en el canal de Telegram o en el correo electrónico le estamos mandando material de trabajo, material para que puedan cuestionar, escribir y estar buscando otra forma de acceder a esa información. Muchas gracias. Recuerden la clase de mañana a las 10 de la noche, hora de Miami. Así que Dios me los bendiga, que sean felices. Vamos a trabajar por eso. ¿Listo? Gracias, gracias, gracias. Hasta una próxima.